señor. Ciudad metropolitana. Universidad para la juventud y para las grandes masas. Bueno, algunos recuerdos de la vida universitaria. La primera impresión que tuve, que fue bastante divertida por lo demás, era un letrero que estaba en la calle Las Encinas con Macul que decía calle sin salida. Al fondo de esta calle sin salida estaba la Facultad de Arte. En alguna parte escribí que la Facultad de Arte no tenía como ese aspecto clásico de panteón de todos los dioses del arte. Más bien parecía una fábrica bastante pequeña y bastante desolada en esos años. La Facultad de Arte creo que todavía está sin terminar. Tenía una estructura sin techo, qué sé yo, sitios eriazos. Era bien extraña. Yo estaba un poquito acostumbrado al no finito, a lo que no estaba terminado, porque venía del Instituto Nacional y había toda un ala del colegio que estaba sin terminar, que le llamábamos las catacumbas con los compañeros del Nacional. Para mí fue como un paso natural ir del instituto a la Universidad de Chile. Eso era lo que yo quería, y en general todos mis compañeros anhelaban estar en la Universidad de Chile más que en la Católica. No tenía mucha idea de que la Católica podría ser distinta, digamos, por una cuestión social, socioeconómica, de castas al final. Más bien era como el paso lógico. No sabría cómo explicarlo. Es así. Entramos al curso de Francisco Araneda, primer año. Yo había entrado un año antes. Había estado en el curso de Eduardo Sandón. El problema que surgió con el curso de Eduardo Sandón es que yo me dediqué mucho perdí mucho el tiempo, digamos, el primer año, y me terminaron reprobando en el curso de pintura. Así que tuve que volver a hacerlo, esta vez con el grupo donde estaba Cristian Oliva, el Tomás de la Puente, el César Contreras, el Rodrigo Vega, la Claudia Collado, qué sé yo, y naturalmente tú, Hugo Robles. En esos años, digamos, el primer curso, el primer semestre de color era bien árido y muy aburrido. Había que hacer muchos cuadraditos de color, qué sé yo, era un curso extensivo de color. Estuvimos muy felices cuando nos dieron permiso por fin de pintar un cuadro al óleo en una tela, qué sé yo, y con toda la parafernalia del caso. Otra anécdota que encuentro muy simpática de ese tiempo fue el primer cuadro que se suponía que era color, que lo hicimos con Gonzalo Díaz en segundo año.
todos estábamos anhelantes por pintar el cuadro a color, así que me imagino que al menos yo me compré muchos tubitos de colores y el modelo finalmente fue una batería de cocina, así como Fantuzzi vieja, de aluminio. Naturalmente provocó una gran decepción, digamos, porque el primer trabajo a color y resulta que todo era aluminio, era blanco y negro. Todos, excepto uno, lo hicieron en blanco y negro. Todos, excepto uno, que fue Rodrigo Vega, no nos dimos cuenta que la olla, teteras y asuntos que estaban ahí sobre la mesa reflejaban el color del ambiente. Desde ese momento caché que Rodrigo iba a ser un gran pintor, tal como lo es hoy en día, digamos. Es una persona que respeto mucho como pintor. Contigo, Hugo, me acuerdo mucho de toda una producción que hicimos en segundo año de unas tareas que nos daba Gonzalo Díaz de trabajo con mancha. Me acuerdo que nos juntamos en tu casa, que fuimos al supermercado, compramos cartulinas, qué sé yo, toda una cuestión muy entretenida y que me acuerdo muchas veces. Y naturalmente la amistad con Cristian Oliva, que había comenzado mucho antes, que continúa hasta hoy en día, digamos. De hecho somos colegas, trabajamos donde mismo. Y César Contreras, obviamente, una persona con la cual compartimos muchos momentos, muchos tecitos, muchos cafecitos en la cafetería. La Claudia Collao, que es una gran pintora, admiro mucho su trabajo. La universidad para mí, en el fondo, en etapa de enseñanza, aprendizaje, qué sé yo, terminó en la parte práctica, en el tercer año, pues me tocó con Rodolfo Paso. Yo ya estaba pintando en un taller, el primer semestre no hice ninguna entrega y cuando llegó la hora de presentar los trabajos, llevé los que había estado pintando en mi taller y Rodolfo me dijo que no pintara más en la universidad, que pintara en mi taller y que le llevara los cuadros cuando los tuviera listos, nomás que no fuera a clase en el fondo. Yo me sentí muy contento, estaba bastante feliz con eso, me creía la muerte porque pensaba que en el fondo era como un espaldarazo así a mi gran talento e independencia artística. Después, naturalmente, la historia a uno lo va haciendo entrar en razón y yo creo que Paso simplemente en ese momento se equivocó nomás. O no tenía ganas de discutir, digamos. Pienso que cuando uno tiene una cierta edad, qué sé yo, ya no tiene ganas de meterse en líos con pendejos que se las dan de grande, así que los deja hacer nomás. Y tal vez Paso hizo eso. Bueno, después posteriormente, entre tercero y al finalizar tercero, me fui a Italia, digamos, y postergué el cuarto año. Estuve un tiempo afuera. Cuando volví, ya todos se habían recibido, digamos. Me acuerdo que todos comentaban el examen de grado de Hugo Robles, que había sido como un cumpleaños infantil. Me habían dicho que le habías puesto gorritos a todo y había llevado chaya y serpentina. Lo encontré genial.
Cuando volví de Italia me inscribí con Gonzalo Díaz y lo primero que hizo fue pedirme que hiciera una especie de presentación de todo lo que había hecho durante mi estancia en Roma, que eran, bueno, había tenido una producción más o menos importante para mí, digamos, que la tenía fotografiada, qué sé yo, y la tuve que presentar delante de los otros alumnos y otras personas que fueron a verla, digamos. En ese tiempo, en la época de la transvanguardia, era, era muy era muy importante estar allá en Roma donde las cosas estaban pasando. Así que bueno, eh, en el curso de cuarto era compañero de Manuel Torres, que es un gran pintor también. Ahí trabajé dos cuadros, uno que medía 8 metros por 2 de alto y otro, un díptico que medía 4 metros por, eh, por 4, finalmente, sí. Ese fue el trabajo de todo el año. También, bueno, terminé bien. Gran parte de ese trabajo fue presentado en la exposición que se hacía para obtener el grado de licenciatura. Ese año también escribí el texto para la memoria, que se llamaba El ojo privado de Waldo Gómez. Después de eso me convertí en ayudante de Gonzalo Díaz durante un año y parte de otro año. La verdad que me aburrió un poco el tema porque era muy poco estimulante el trabajo. Durante el primer año tuve de alumno, digamos, a Guillermo Greve, a Julia San Martín, a varias personas que hasta el día de hoy han seguido pintando y que yo admiro mucho, digamos, su trabajo. El primer año de ayudantía fue muy estimulante para mí, porque, bueno, yo tenía una biblioteca muy actualizada de todo lo que estaba pasando en Europa, las revistas, qué sé yo, etcétera, y hice una pequeña biblioteca. Fue muy estimulante para mí y para los alumnos que estaban estudiando ese año con Gonzalo. Hola Waldo, tú me pediste que dijera algunas palabras sobre unos cuadros perdidos que tú pintaste en los años 80. Me voy a referir a uno de ellos que se mostró en una exposición que se llamó Colectivo Local de alumnos de la Universidad de Chile en la Galería Carmen Bo el año 86. Esta pintura es un gran paisaje nocturno donde se extiende una penumbra que es capaz de hacer aparecer o desaparecer cualquier cosa. En este paisaje flota un cilindro que diagonalmente hace un tachado en el formato. Cilindro pintado con marcas de pintura curvas, haciendo que éste gire y se mueva arrolladoramente dentro de la pintura. Me sigue impresionando la precisión simbólica y el minimalismo de esta pintura y su capacidad evocadora del clima en el que estábamos viviendo en esa época. Este cuadro tú lo pintaste en el taller de Victoria con San Diego
que compartíamos con Cristian Oliva y otros alumnos de la Escuela de la Chile. En esta calle funcionaban artesanos que fabricaban zapatos y ellos disponían de una serie de materiales que ponían a la venta. Uno de estos materiales interesantes eran unos cartones craft muy gruesos con los cuales tú construiste el soporte para esta pintura. Em, la influencia de Waldo en mi pintura, sí, claro. En el año 95 compartíamos un taller en Bustamante, Bustamante, weón, en Sucre, con Infante. Y en esa época Waldo había refinado mucho su oficio, eh, había incorporado muchos matices, un trabajo pictórico más que se alejaba un poco de lo que imperaba, digamos, en los 80, que era una especie de gráfica expresionista muy influenciada por la transvanguardia y por las imágenes políticas de la época. Waldo empezó a trabajar en una pintura con una carga simbólica mucho mayor, aunque eso venía de antes, pero como que empezó a iluminar su trabajo se empezó a ser más luminoso, con mayores matices de color. Y, y eso a mí me pareció muy atractivo, era insoslayable esa weá, po. Eh, era muy omnipresente. Yo creo que incorporé mucho de eso, no del simbolismo, eh, pues siempre he sido un grosero, weón, no tengo ese nivel de sutileza. Eso. Otra cosa que es un poco anterior, que era ese tubo, esos tubos que flotaban, había uno en especial, que era el que mencionábamos la vez anterior respecto a un trabajo que se presentó en la galería Casa Larga, la galería de Carmen Bo, que era un tubo que flotaba en el horizonte, que ocupaba este espacio, un espacio, una perspectiva desde el primer plano que abría el plano hacia el espectador. Yo había estado trabajando en unas carreteras, como le digo, el 82, no, del 86, 87, unas carreteras al estilo pop, creo que era de Robert Indiana, una suertecita. Y después ocupé un espacio similar al que ocupaba Waldo con su tubo, con una grieta, que ocupaba por un lado el espacio que en las pinturas anteriores tenían esas carreteras, y por otro lado tenían que ver con el tubo aquel, porque la grieta tenía volumen. O sea, había una representación de la tercera dimensión. La carretera no, la carretera era un elemento gráfico, como es un elemento gráfico un dibujo sobre el paisaje, esa weá. Eh, en cambio una grieta no, pues algo que le ocurre al cuerpo paisajístico, al territorio. El territorio. Eso. Había una época también como que me influenció mucho iconográficamente los perfiles de los cerros que estaban al fondo, que eran como muy escenográficos, ¿no? Porque se parecían mucho además a los cerros que estaban guardados en mi memoria, que eran los cerros de Catapilco, que es un valle al norte, cerca de la Ligua, que está rodeado de cerros que tenían formas muy similares. De hecho,
A Waldo le encantan esos cerros, cada vez que vamos le saca fotos. Me está cagando. Entonces, yo te hacía la pregunta de que todavía estábamos en el taller, me dijiste entre el 80 y el 85, con Sí, esos niños de compañeros, exactamente. Waldo, Rodrigo Vega, Valdivieso, que yo me encontré con él en Alemania, ¿tú sabes? En la documenta. Se ¿Supiste? fue a trabajar allá. Sí, pero me encontré con él, tuvimos... El escultor, ¿no? ¿Ah? ¿El escultor? No. El Lucho Valdivieso, que es un pintor. Era un súper pintor, Muy bueno. talentosísimo. También, no sé lo que está haciendo, no sé, cuestiones raras. Bonito, Sí. bonito. Eso, bueno, y el contexto para el cual yo te vengo a ver es para precisamente esa parte del video de Waldo de cuando estaba en la escuela. Y específicamente tu selección, cuando seleccionaste a Waldo para presentarlo en Ya, y artistas. esa pregunta, ¿tú la haces hoy o la haces desde una memoria de la 80 y cuándo fue eso? 87, 80 y no sé qué, wea. ¿Tú la haces siendo compañero de Waldo Gómez No, la de hago la ahora. escuela? La hago ¿Estáis ahora. seguro? ¿Estáis Sí. seguro que la haces ahora? Ay, bonito tu pregunta. Por ahí va mi asunto. ¿Y que estén perdidas? Las dos están perdidas. Bueno, son obras perdidas, pero también es una época perdida y también son como esfuerzos que también están perdidos, salvo ¿quién tiene ese catálogo que yo lo encontré, lo encontró la Camila? El cataloguito de la exposición lo encontró la Camila en mi casa, estaba ahí, yo lo tenía porque yo participé en esa cuestión, lo tenía en una hueá de este porte, hay un texto de Mellado, unas fotos de mierda, como siempre, todo muy precario. ¿De qué año es esa cosa? ¿80 y algo? 87. Por favor, atienda, no hay problema. Sí, es que llegó la Julia San Martín. ¿Tú te acuerdas de la Julia San Martín? Que viene también a tomar café. Si quiere. Julia, ¿Quién te? hola, venga a la oficina. ¿Está en la oficina usted? Sí, estoy con Hugo Robles, venga. ¿Quién es ese? Estamos haciendo una entrevista. ¿Quién es ese? Pero te voy a Pero sacar tú para la que se conoces. siente. ¿Tú la conoces? Sí, la conozco, sí. ¿Pero qué vas a hacer? Y se tiene que sentar, ¿no? Bueno, pues se puede sentar en cualquier lado. Ya, entonces la pregunta es ¿por qué yo elegí a Waldo Gómez? Que es una pregunta que todavía no sabemos bien desde dónde está hecha, por ti, desde qué momento está hecha, desde qué lugar de la historia, si es una pregunta actual o pretérita. Yo no me acuerdo, porque habían varios genios en ese curso, tú entre medio, estos que nombramos, pues era un curso de genios. Vega es el genio. Vega era genio, bueno, y Lucho Valdivieso era genio, tú también, y Waldo Gómez también. Y Oliva también un poquito menos, creo, no me acuerdo. No, en esa posición fue específicamente Waldo. Fue elegido solamente Waldo. Piensa que estamos hablando conceptualmente. ¿Y que eran dos artistas elegidos por otros dos artistas? Claro, habían otros artistas que elegían a sus propios invitados. Entonces que habían varias personas de distintas universidades, parece que esa era la onda, de distintas escuelas de arte, no sé qué. Yo, en verdad, encontraba que, bueno, que Waldo hacía una pintura, estoy inventando un poco porque no me acuerdo mucho, hacía una pintura más crítica, que, por ejemplo, Vega. ¿En qué sentido? Más bien, que ¿por qué? el tipo citando asuntos, Ya. yo creo que transvanguardista sobre todo, que en esa época me imagino eran más pesantes, ¿no? Es decir, haciendo citas de
producciones de arte desancladas de la provincia chilena. Ha sido una reformulación de esa, mediante esa cita, ha sido una reformulación, no sé, de la pintura, etc. Yo entendía por ese cuadro negro, Sí. La del tubo, ¿no? la del tubo Sí, sí. también, encontraba que eran O todas las del templete. muy raras, eran cosas raras. Era más linda la del templete, era más... Ponte tú Por ejemplo, Lepe rayada con eso. rayaba con esa cuestión. Eso de las pinturas negras de Waldo, esa tendencia al nocturno. o al Bueno, atrezo eso nocturno. sí, era como, claro, era como... A mí lo que recuerdo que me gustaba de eso es que estaban a punto de desaparecer a la vista. No de desaparecer como hablan ustedes, de desaparecer. Estaban a punto de no poder ser vistas. Sí, claro, claro. Estaban a punto de maleficiarse, pero realmente, porque eran muy sutiles, muy sordas los ajustes abajo. Y por eso es que esa pintura del templete era muy elegante, era totalmente... ¿qué es lo que sería? No era cookie. Culto. No, era... ¿Qué es lo que era? Clemente más bien que cookie. Era muy refinada la wea. En cambio tenía otra, que era un churulo, un túnel. ¿De quién es el túnel? De Uccello, ¿no? El famoso túnel con la luz al fondo. Ah, no, pero Chelo. el juicio final. Sí, Hay po. están las dos barcas así en fuga, en medio está No, lloviendo. no, hay el No, túnel con tubo la de- luz. No, son boscos. Bosco. ¿Estáis seguros? Ese es ¿Uccello no tiene un tubo? No, ¿Uccello no tiene un tubo? no, es el del El Bosco, Bosco. Ya. el túnel, El Bosco. con la luz al Ya, final. ya. Ese, bueno, un churulo de ese tipo, pero eran unos churulos así, terrosos, Sí, pero era un chuecos. pero este era un churulo más bien cacho paraguas. Sí, claro, era una weá así, un monstruoso. Sí, un cacho paraguas monstruoso. Sí. Como Entonces, ese todos los cuadro asqueroso. Mucha pasta. Sí, Y eran con pasta, ¿no? No, Sí, y eran Café. no mucha, Ah, ya, parecía. parecía, bueno. Sí, pero no- Pesado, oscuro también. Y era en cartón. Era y muy grande. poco elegante. Entonces, La se otra veía, eran, entonces tenía esta cosa como elegante y esta otra cosa como... Bueno, yo elegí esas huevas, po. O sea, elegí a este niño empezando, pero porque este niño pregunta por qué lo elegí y no lo elegí a él, ¿cachai? Esa es la pregunta. No, jamás. Eso es lo que No, quiere- eso es lo que eso es lo que no todavía quiere le aceptar, duele, eso es lo no que le- todavía le duele. No, yo maté a mi padre. te juro. Juro que maté a mi padre. Y ya. Sí, pero En una exposición que se llamaba ¿Los artistas? los artistas invitan a los artistas, algo así. Presentan a los artistas. Sí. Que la Camila encontró el catálogo, ¿cachai? Todo esto del año, weón, 70.000 antes del De diluvio. 82, algo así. No, 87. más, 87. Esa fecha me parece rara, porque 87 es... 85 será 87, no sé. Yo pero creo que parece. tiene que ser 85 por ahí. Sí, porque es muy cerca, 87 es muy cerca de Lonquén, y no junto una cosa con otra. Sí. No se preocupe, si está grabando, esto también está grabando, todo está grabando. Hay que poner toda la escena, que salgan todas las maquinitas. ¿Y eso Ya. también está grabando? No, pero puedo hacer que grabe en 5 segundos. Espérate, pasa. Y ponla en grabación. Está grabando, sí. Ya. Eso. Entonces, no me acordaba de esa obra. Raro, ¿eh? Ya. Bueno, en ese Un caso, poco renacentista. en ese caso, o sea, cuando tú me escribiste, me pusiste algo de esto, a mí me llamó la atención, por decirlo de un modo no exacto, que estuvieran anclados en esa weá, en ese hecho, en ese asunto, en ese, ¿cómo se llama? Ese episodio de esa exposición. Que estuvieran anclados en eso, porque no es una weá importante esa cuestión.
Pienso que entonces, algo literario más bien, el pretexto de la obra perdida. A mí se me ocurre también, totalmente perdido yo también en todo esto. ya, pero puta, si es por eso yo he perdido muchas obras en la aduana, weón. Obras que salieron y que salieron mal durante la dictadura porque no había cómo sacarlas bien, porque no había ministerio de Relaciones Exteriores que uno pudiera ir, salían como el culo y volvían, y cuando volvían se demostraba que habían salido mal, entonces y en la aduana cobraban, había que ir a pagar una huevada y nunca tenía plata y qué sé yo, se perdieron muchas, si es por eso, hay muchas obras perdidas. En la batalla de las artes visuales de esa época, te digo. Ahora también las hay, pero por otros motivos, pero son más o menos parecidos. Por ejemplo, siempre las obras se terminan perdiendo porque es muy caro tenerlas. Andar acarreando huevadas en la vida es muy caro. ¿Cachai? Y como nadie se hace cargo de la hueá, porque no hay galerista, no hay. Ahora está viendo un poquito más de coleccionismo, pero no hay esa cuestión. Entonces el artista tiene que hacer la hueva y acumular toda la mierda que ha hecho para atrás, y eso son bodegas, embalajes, y entonces no hay bodegas, no hay embalaje, entonces las obras terminan cagando, terminan destruyéndose, terminan perdiéndose, terminan, etc. Entonces la obra perdida, ustedes creo, le están dando un estatuto heroico así. Además que la naturaleza misma de las obras es su propia perdición, pues weón. Obvio. Ya, pues entonces qué tanta weá. Bueno, no, sí, obviamente ojalá viniera todo esto el pretextual. dragón chiflado y tirara la gran llamarada atómica y desaparecieran todas las mierdas. Quedaran sí, claro. Una capa de ceniza y todos incluidos. Irreductible, ¿cachai? Pero como no, inanalizable además, o sea, tú no sacáis nada con sacar un pedacito. Pero como no sucede tan rápido, estamos acá. Sí, no sucede tan rápido porque los críticos no son tan rápidos, porque si fuera por ello, sucedería más rápido. Ah, ellos la piden rápido. Sí, pues, claro. Bueno, eso diría yo de Waldo Gómez. Dile a Waldo que podría haber venido. Es que no podía, estaba trabajando. ¿Sí? Yo soy el único. Dile a Waldo, aquí está Julia San Martín en este día, que se juntaron todas las cuestiones, allá está Pablo Ferrer, Camila. Dile a Waldo que lo que sí me acuerdo mucho, y yo creo que la tengo recortado, el aviso, Pinto sus ideas. Ah, sí. Ya. ¿Esa obra de Waldo usted la conoce? Sí. ¿La conoce? Sí. Pinto su idea en un aviso del Mercurio. Sí. Aviso económico en la sección Busco trabajo. Es total esa obra. Esa obra es completamente rotunda. ¿Ya ahí? Esa obra es completamente rotunda y esa obra es la que yo me acuerdo. Y él tiene el recorte original tiene un pedacito de diario, la hoja del diario la tiene. Me imagino, tengo que preguntarle. Sí. Sí, es cachurero. Oye, es nerudiano, tiene todos los cachureros. Sí. Yo encuentro que esa obra es completamente buena. Sí, es muy linda. Yo me acuerdo de esa obra, pero esa obra me imagino, creo, que la hizo después de esta exposición. Sí. Porque si no, hubiera sido esa la obra que yo hubiera elegido, pero por lejos. Porque esa obra, además, es lo que hacía Waldo Gómez. O sea, es más significativo. Es el templete, el churulo, todas juntas es esa obra, que es completamente como resistente a cualquier imagen, a cualquier manufactura, a cualquier wea sensible, bellas artes, y sin embargo da cuenta de un asunto medular de
las artes visuales. ¿Sí? No entiendo, explícame. No se entendí, weón, se me quería No, pero tirar obvio. la lengua, me quería Pero tirar obvio, la pues. lengua. No, no voy a tirarla, weón. Sí. Dije más. Dije lo que es más obvio. No es. No me hagáis. No, ¿cómo es lo que yo sé que es muy buena? ¿Querés que haga el hueón y te lo diga? Obvio. Siempre uno quiere eso. Ya. Ya. Eso. Eso. Así que eso diría yo de Waldo Gómez.